Buenos días. Me gustaría seguir hoy con el estudio del libro de San Mateo que habíamos empezado hace tiempo atrás. Llamemos el estudio de hoy La búsqueda para el Rey. Comencemos con la lectura en Mateo capítulo 1, versículo 18 a 25. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue: estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Por alguna razón, el libro de Mateo no contiene la parte de la historia en que el ángel Gabriel vino a María para anunciarle de que ella concebiría por obra del Espíritu Santo y daría a luz un hijo, el cual iba a ser el Salvador del mundo. Nosotros todos conocemos la historia, pero un punto muy importante muchas veces se nos escapa. María humildemente se rindió y aceptó la voluntad de Dios. María no sabía qué iba a suceder una vez que José supiera de que ella estaba encinta. La cultura israelita de aquel tiempo era bastante severa, hasta que José pudo haber mandado que la gente apedreara a María por haber cometido adulterio. A pesar del peligro que enfrentaba, María aceptó la voluntad de Dios y Dios se cuidó de ella. María llegó a ser un eslabón muy importante en la cadena de eventos que llevaría a la venida del Mesías. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. José hubiera podido enojarse, porque María, su novia, obviamente había cometido adulterio y podía haber expuesto lo que hizo al resto del pueblo. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Cuando José despertó del sueño, hizo como el Señor le había mandado y tomó consigo a María como su mujer. José no era una celebridad. No era fariseo, tampoco era jefe o líder del pueblo. Pero vemos que era un hombre justo. Él era manso y humilde, obedecía a Dios. Tres veces Dios le habló en sueños. La primera vez era cuando Dios le explicó lo que estaba sucediendo en cuanto a María. La segunda vez, Dios le advirtió en un sueño que se huyera a Egipto porque Herodes buscaba al niño para matarle. La tercera vez que Dios
le habló era cuando regresaban de Egipto para advertirle de que el hijo de Herodes estaba en el trono de su padre, el que había estado buscando al niño para matarle. Sigamos con la lectura. En el libro de Mateo, capítulo 2, versículo 1 a 12, dice: Después de nacer Jesús en Belén de Judía, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén, preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando lo oyó, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judía, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: vayan, busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Y cuando vieron la estrella se regocijaron mucho, con gran alegría. Entrando en la casa vieron al niño con su madre María, postrándose, adoraron, y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. ¿Quiénes fueron aquellos sabios que vinieron del oriente? Parece que los sabios que vinieron del oriente eran zoroástricos. Vinieron de la Persia antigua. El zoroastrismo es una de las religiones más antiguas que todavía encontramos. Y todavía existe en el país de Irak. Una gran parte de la religión incluye la astrología, en la cual los participantes fijamente estudian, miran las estrellas para predecir lo que sucederá en el futuro. La pregunta que me llega a la mente es: ¿por qué le habría mostrado Dios aquella estrella a unos zoroástricos? ¿Será que Dios le gusta cuando Él ve a una persona que está buscando algo más profundo de lo que ofrecen las cosas materiales de esta vida? Quizás ellos equivocadamente estaban buscando al Dios verdadero, pero faltando el conocimiento de Dios, ellos usaron el medio con que estaban más acostumbrados. De todas maneras, Dios escogió mostrarle a los magos dónde estaba el rey por medio de una estrella. Y un grupo de estos magos siguieron aquella estrella hasta llegar a Jerusalén. Y después de una pequeña visita con Herodes, siguieron la estrella a Belén. Y cuando llegaron a Belén, ellos ofrecieron sus regalos preciosos al Rey de Reyes, Jesús. Pero el regalo más precioso que ofrecieron era la adoración sincera. Sigamos con la lectura en capítulo 2 de Mateo, versículos 3 a 6. Habla de Herodes y los judíos. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él.
Y entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. El versículo 3 dice todo lo que debemos saber de los líderes del pueblo judío, desde Herodes hasta los sacerdotes. ¿Por qué se habría turbado Herodes y toda Jerusalén cuando oyeron las noticias? Yo creo que la respuesta queda en que ellos, a pesar del odio que tenían para los romanos, estaban cómodos con su posición de autonomía y su estructura religiosa. Ellos buscaron a un Mesías que llegaría montado en un caballo con una espada en la mano, el cual arrojaría a los romanos de su tierra y después, a lo mejor, él los nombraría a ellos, los judíos, jefes del pueblo. Miramos lo que dice en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 10 a 12, dice, Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de Él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Vemos que los judíos estaban muy familiarizados con las profecías con respecto a la venida del Mesías. Incluso supieron que el Mesías nacería en el pueblo de Belén, pero no lo fueron a buscar. Solamente los soldados de Herodes fueron a buscar al niño, y eso para matarle. Por alguna razón, Mateo no incluye el relato sobre los pastores que fueron a buscar al niño. Por lo tanto, vamos a leer acerca de ellos en el libro de San Lucas, capítulo 2, versículo 8 al 18. Dice, en la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, porque serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, porque el Señor nos ha dado a saber. Y fueron a toda prisa y hallaron a María y José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pudiéramos hacer la pregunta, ¿por qué revelaron estas buenas noticias a unos pastores? Ser pastor de ovejas es una vocación muy humilde. Y si uno pasa mucho tiempo cuidando ovejas, bueno, llega a oler como una oveja.
Si pensamos en la historia del pueblo de Israel, ¿quién era uno de los reyes más amados y famosos que tuvieron en Israel? El rey David. Cuando Dios mandó al profeta Samuel que se vaya a ungir otro rey para tomar el lugar de Saúl, Samuel fue a la casa del padre de David. Y él se fijó en los hijos mayores y vio que eran hombres fuertes y guapos, pero Dios pasó por alto a los hermanos mayores de David y escogió el hijo más joven. Tenían que ir a buscar a David porque estaba fuera en el campo cuidando las ovejas. Y Dios escogió a este joven para ser el próximo rey de Israel. Y miramos lo que dijo Dios a Samuel cuando Samuel estaba miró a los hermanos mayores y vio que eran hombres capaces de hacer el trabajo, digamos. Estas eran las palabras que Dios habló a Samuel en este tiempo. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, dice: pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, porque Dios no ve como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Los pastores pasan mucho tiempo en el campo, tienen muchísimo tiempo de tranquilidad, no están rodeados por la filosofía y los vicios que muchas veces enredan a todo el resto del mundo. Jesús dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Y los pastores vieron al Hijo de Dios, la encarnación de Dios. Bueno, una vez habiendo escuchado las noticias que dieron los ángeles, los pastores no se acostaron en el pasto para pensar y filosofar acerca de las cosas que habían visto y escuchado. Tampoco se quedaron para orar y rogarle a Dios que les diera otra experiencia semejante a la primera. Ellos fueron con toda prisa para buscar al Rey de Reyes. Una vez que lo habían encontrado, se fueron y anunciaron las noticias a todos que encontraron. Bueno, en resumen, vamos a mirar otra vez distintos grupos de personas o personas que fueron avisados del nacimiento del Rey. ¿Cómo respondemos nosotros cuando amanece aquella estrella de verdad? Al examinar la vida y las enseñanzas del Señor Jesús, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cómo respondemos? Estas son preguntas muy importantes para cada uno de nosotros, porque si sigamos con este estudio del libro de Mateo, encontraremos las enseñanzas asombrosas de Jesús. ¿Qué haríamos? Tal vez María tenía sueños grandes y grandes expectativas porque pronto estaba por casarse. De repente llegó el ángel Gabriel para decirle lo que Dios quiso hacer en la vida de ella. De repente cambió todo. Ya había la gran posibilidad de que María estaría sin marido, desechado por el pueblo y posiblemente por su familia. No sabemos cuáles fueron los pensamientos que tuvo María, solamente sabemos que se rindió humildemente, sin pelea, a la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó? Nació de ella el Rey de Reyes, el Salvador de todo el mundo. ¿Seremos como los magos? Ellos empezaron su búsqueda del Rey de Reyes fijamente mirando hacia el cielo. Y una vez que vieron la estrella de verdad, la siguieron hasta donde los llevara. Probablemente por caminos peligrosos y difíciles hasta que se encontraron frente a frente con el Rey de Reyes. Esos magos no solamente ofrecieron su adoración con sus labios, sino que trajeron
de lo mejor que tenían, trajeron sus tesoros y los ofrecieron al Rey Jesús. Somos como Herodes. Herodes se estaba disfrutando del poder que ejercía sobre el pueblo. No le agradaba mucho la idea de que llegaría otro rey para quitarle la posición de poder. Jesús no cabía en la vida y los sueños de Herodes. Por lo tanto, Herodes buscaba cómo podía deshacerse del peligro venidero. ¿Qué hacemos cuando las enseñanzas de Jesús amenazan nuestra forma de vivir? ¿Qué pensamos nosotros? El pueblo judío, al menos los fariseos y los líderes del pueblo, cuando escuchaban lo que contaron los sabios acerca de la estrella que habían estado siguiendo, estaban turbados. A pesar que no les gustó mucho que estaban bajo el control de los romanos, ya habían llegado a cierto nivel de normalidad. Estaban cómodos. Pero ya les había llegado al oído aquellas noticias de un nuevo rey que había nacido, y eso quizá cambiaría todo. Estaban turbados, estaban inquietos. Nosotros ya sabemos que cuando nos rendimos de verdad para hacer la voluntad del Señor, cambiará todo. Somos como José. Sabes que era muy posible que la gente pensaría que José y María habían tenido relaciones sexuales antes de casarse. Lamentablemente, en los tiempos de hoy, tal vez esto no sería algo tan impactante, pero en aquellos días, para tener un hijo fuera del matrimonio, habría sido un verdadero escándalo. Pero José, cuando supo por un sueño que el embarazo de María era un milagro hecho por Dios, él humildemente aceptó el plan de Dios y recibió a María por su esposa y la protegía y fielmente proveía para ella. Finalmente llevó a cabo su responsabilidad como el Padre terrenal de Jesús. Eso es una responsabilidad grande. Vemos que la venida del Señor Jesús tuvo y tiene un costo para todos los que quieren recibirle como Señor y Rey. Desde el nacimiento de Jesús ha costado bastante a todos los que lo quieren recibir como Señor y Rey. Por algunos les costó la vida física. Casi todos los apóstoles, los seguidores de Jesús, los 12 que caminaron en sus pasos, casi todos menos uno, murieron, fueron matados por la fe. Y eso para obtener la vida eterna. Para nosotros nos cuesta bastante también. Las enseñanzas de Jesús requieren mucho esfuerzo de nuestra parte. ¿Cómo vamos a ver en los siguientes capítulos del libro de Mateo? No es posible solamente ser cristiano. Hay que vivir el cristianismo hasta que llegue a ser una parte de la fibra misma de nuestro ser. La pregunta queda, ¿tú qué harás con Cristo? Ahora que quiero que oremos juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén.